Hola, hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. El día de hoy les traigo este video para aquellas personas que están pensando en irse del país y tienen entre sus planes Australia. Entonces en este video les voy a comentar por qué venirse para Australia. Entonces espero que les sirva de alguna forma y empecemos. Entonces, si se vienen para Australia, van a tener una de las experiencias más bonitas del mundo. Acá no se van a arrepentir porque van a conocer mucha gente, muchos lugares, animales, cosas de las que no estamos acostumbrados en nuestro país. Lo segundo es que según la ONU, Australia está entre los países con mejor calidad de vida. Si se vienen para acá van a tener una calidad de vida muchísimo mejor de la que tenemos nosotros en Latinoamérica, en Colombia. Lo tercero sería el clima. Puedo decir que el clima no es muy frío ni muy caliente, depende de la estación en que estemos, algo que en Colombia no tenemos o no se ven, que son las estaciones. Entonces acá sí se notan bastante, hay meses de mucho calor, hay meses de mucho frío, pero pues en lo general aquí en Melbourne es un clima muy bonito. Ahora bien, hablemos del sistema educativo. Aquí los pagos son muy flexibles y puedes estudiar lo que quieras. También podemos decir que depende del objetivo que quieras para venir aquí. Tú escoges si quieres un colegio barato, que no ponga mucho cuidado por las tareas, por la asistencia, o si quieres un colegio más bien costoso, pero que te exija y que sea estricto. También podemos ver que en cuanto a trabajo, Australia tiene, pues, digámoslo así, bastantes empleos donde tú puedes llegar incluso sin inglés o sin experiencia y vas a encontrar un buen empleo. El sueldo en Australia el mínimo es de $18 la hora. Cabe resaltar que en Australia se paga por hora, no se paga por día. Bueno, hay trabajos que sí, pero no son formales. De cualquier forma, el sueldo está el mínimo en $18 y se podría decir que aquí un domiciliario o una persona de limpieza gana más que un profesional en Colombia. También Australia, a diferencia de Canadá o Estados Unidos, si está entre tus opciones, se diferencia en que tú puedes ser estudiante y trabajar al mismo tiempo. O sea, me refiero a que puedes obtener la visa de estudiante y el gobierno te va a dar 20 horas a la semana para que trabajes, lo que te va a ayudar a costear pues los costos del colegio, comida, renta, bueno, esos costos. Entonces también Australia es un país súper multicultural, por lo que vas a tener muchas oportunidades de conocer nuevas personas. Te queda cerca de Asia, de todos los países de Asia, entonces es una facilidad si después más adelante quieres viajar. Y los australianos son muy buenas personas en su mayoría, o sea, como en todo lado hay gente mala y gente buena, pero se puede decir que en Australia los nativos australianos son personas muy amables que siempre te van a recibir de buena manera. Nosotros, las personas internacionales, a todos los extranjeros nos reciben casi que siempre de buena manera. En este punto les voy a contar que Australia tiene flora y fauna muy linda, respetan muchísimo las zonas verdes y a los animales. Ustedes van a ver que los animalitos se le acercan a uno sin miedo y respetan mucho las zonas verdes, hay muchísimos parques gigantes. Bueno, otra cosa que les voy a comentar es que ustedes pueden estudiar lo que quieran, tienen variedad, pueden escoger entre inglés, especializaciones, carreras enteras o de formación profesional, másters, lo que quieran. Y ahora hablemos de lo que es la renta. Ustedes van a encontrar hostales
o apartamentos donde se comparte con muchas personas, entre 8 por casa, por decirlo así, entre $90 a 120. Después están las habitaciones que se comparte máximo con una persona, o sea, serían 2 por habitación, que está entre 120 a 150. O si ustedes quieren una habitación para ustedes solo, está entre 150 a 220 si la quieren para ustedes solos por semana. Estamos hablando de los precios por semana. También encontrarán que la cultura australiana tiene muy en cuenta los deportes, entonces van a encontrar muchas canchas, zonas, espacios para jugar, fútbol, baloncesto, bicicleta, lo que quieran. Y es un buen ambiente pues para las personas que quieran cambiar su estilo de vida. También cabe destacar que a los estudiantes se les da un break, unas vacaciones, siempre después de estudiar. Entonces estas vacaciones pueden trabajar, si lo desean, 40 horas a la semana, o si quieren pueden viajar libremente en el país o fuera, depende de ustedes. Bueno, y eso fue todo. Si les gustó, suscríbanse, denle like, compartan, y muchas gracias por acompañarme. Y si tienen dudas, no duden en escribirme, que estaré ahí pues para ayudarles en todo lo que me pidan.